útiles que hay en esta guía y pues muy prácticas. Entonces ustedes pueden perfectamente decirme, espéreme doctora, devuélvase o interrumpirme, hacerme preguntas, tomarle fotos. No hay ningún problema, ¿vale? Yo no tengo problema con que me interrumpan, de hecho, pues lo aprecio. Si tienen dudas o lo que sea durante el proceso, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hablar, estos son los Standards of Medical Care del 2021, esto es lo más reciente que ha salido. Entonces, pues aprovechenlo. Como esto realmente es súper extenso, entonces yo intenté hacerlo más corto a sacar como las cosas más útiles para ustedes en la práctica pues de la medicina como tal general, para que ustedes tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, la idea es, lo principal que ustedes deben tener en cuenta es la forma de mejorar y promover como tal la salud. Acuérdense que nosotros hablamos de promoción y prevención siempre. Entonces, no solamente nosotros nos tenemos que dedicar a curar, sino a prevenir las enfermedades y a promover la salud. Entonces, hay 6 elementos que nos ayudan a optimizar como tal el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, lo primero es diseñar como tal un sistema donde se ayude al paciente a ser proactivo, a que nosotros seamos proactivos en el cuidado de los pacientes, entonces hacer que los pacientes acudan a controles periódicos, a que no solamente sea con el médico, sino que tenga como un manejo multidisciplinario en los pacientes crónicos, que el paciente sea capaz de hacer su cuidado él solo, que aprenda a manejar sus enfermedades, a que aprenda a tener, pues a conocer sus medicamentos y cuáles son los signos de alarma de sus propias enfermedades, que haya como tal un apoyo para la toma de decisiones y que adicionalmente sean decisiones basadas en la ciencia, ¿sí? En la evidencia, que tengan como tal un apoyo de las guías que hay. Lo siguiente, pues, ay, Dios mío, ya. Que haya pues sistemas como tal de información clínica, o sea, que tengamos una adecuada historia clínica, que donde trabajemos haya como tal un registro, que tengamos acceso a las historias clínicas previas del paciente para poder llevar controles, ver si han habido cambios, etcétera, etcétera, que hayan como pues como tal un apoyo gubernamental del sistema de salud y pues que tengamos un apoyo multidisciplinario en todo esto, o sea que ustedes no están absolutamente solos en el manejo de los pacientes crónicos, sino que ustedes se pueden apoyar siempre en todos los demás, en los especialistas, en los nutricionistas, en los psicólogos, etcétera. La idea es que, perdón, yo estoy con gripa, entonces, perdón si me escuchan toser o lo que sea. La idea es que siempre se tomen decisiones a tiempo, que tengamos como tal el apoyo de las guías y que los pacientes pues se puedan tener a tiempo los diagnósticos, el pronóstico, encontrar las comorbilidades y siempre tener en cuenta las preferencias del paciente. ¿Sí? En cuanto a los manejos, acuérdense que un paciente que no esté de acuerdo con su manejo, pues no va a tener una buena adherencia a nada, entonces pues ustedes no van a tener éxito en el manejo. ¿So, a qué me refiero? Por ejemplo, en los pacientes con las insulinas que le tienen tanto pánico, si un paciente se rancha directamente en que no quiere ponerse una insulina, pues seguramente no se la va a poner y ustedes pues van a tener un paciente muy mal controlado con enfermedades adicionales, enfermedades vasculares, coronarias, etcétera, y pues es un paciente que para uno es un fracaso. Entonces genera una frustración tanto en el paciente como en el médico. Entonces siempre estén muy pendientes de las preferencias del paciente.
La idea es que haya pues como tal un cuidado en equipo, como les estaba diciendo, para que se integre como tal un manejo a largo plazo de estos pacientes y que haya como un equipo de trabajo bastante bien integrado. Realmente eso se está logrando con las EPS. Cuando uno trabaja solo en un consultorio particular es un poco más difícil, pero pues uno igual siempre puede hacer remisiones a otros departamentos como nutrición, psicología, psiquiatría, de cirugía vascular, etcétera. Pero pues la idea es que hoy pues con endocrinología, la idea es que siempre haya como un manejo en equipo, siempre ayúdense. Y pues igual ustedes si van a trabajar con EPS, pues siempre, la idea es que siempre hay como grupos de trabajo y hay como clínica de diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y pues a apoyarse siempre en las herramientas que tienen. Se debe como tal encontrar cuáles son los contextos sociales de los pacientes. Nosotros tenemos en Colombia dificultades importantes en cuanto al manejo de los pacientes en diferentes, porque tenemos diferentes estratos socioeconómicos especialmente, y son una brecha bastante grande de social. Entonces, tenemos pacientes de estrato 6 y estrato 0. Entonces, ustedes no pueden intentar abordar un paciente, por ejemplo, con las instrucciones de alimentación a un paciente que vive estrato 0, 1, 2, indicarle que debe comer salmón 3 veces por semana con espárragos, utilizar solo aceite de oliva o de aguacate, pues se lo joden porque el paciente no puede, hacia duras penas come frijoles y arroz al día porque no le alcanza para nada más, tiene 5 hijos, pues seguramente es un paciente que no va a tener éxito en nada. Entonces siempre encontrar el contexto social del paciente en su casa, cuáles son sus barreras financieras, cómo está él apoyado socialmente en su familia y en su comunidad, si definitivamente es un paciente que vive solo, que es alcohólico, que no tiene familia, que no cocina, que vive lo que puede lograr encontrar en la comida del día a día, que solamente puede comer ejecutivo, yo qué sé, pues ustedes deben acercarse a ese tipo de pacientes y encontrar las dificultades y ver cómo manejarlas y trabajar con respecto a las posibilidades de cada paciente. La idea es que ustedes puedan a estos pacientes como entregarle seguridad, ayudarlo a apoyarse en el equipo de nutrición y todo esto para lograr que el paciente tenga como una mejor adherencia y realmente eventualmente un mejor desenlace. ¿Listo? Ya vamos a pasar a la parte clínica, pasando el contexto social. A lo que hablamos ahorita, ¿alguien tiene algo más que quisiera opinar, que quisiera apoyar, que quisiera preguntar? Hola, ¿se durmieron? No, parece que Profe, no. Pero... creo que no tiene alguna duda, profe. Ah, bueno, listo. Me dejan hablando sola porque pienso que se fueron. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificar como tal la diabetes? Entonces tenemos la diabetes tipo 1, que es una diabetes como tal que es secundaria a una destrucción de las células beta pancreáticas por actividad autoinmune, que va a llevar eventualmente una deficiencia de insulina absoluta, ¿sí? Este incluye también la diabetes la diabetes latente o la diabetes del adulto. Eh, pues por estos pacientes no deben ser manejados con antidiabéticos orales porque realmente es una deficiencia de insulina y solamente requieren insulina. La diabetes tipo 2 generalmente es una pérdida progresiva de la secreción de insulina por las células beta y pues realmente esto es secundario a una resistencia a la insulina y generalmente se produce pues en los pacientes obesos, pacientes que han tenido pues como dificultades en la alimentación desde su infancia hasta la adultez. Y ahí están las diabetes de tipo específico dado otras causas, por ejemplo las diabetes por síndromes monogénicos como la diabetes neonatal o la MODI, ustedes deben haber escuchado la MODI, que es por la sigla es Maturity Onset Diabetes of the Young. Estos son
Es una diabetes que también es de origen autoinmune, eh, pero pues realmente aparece en el paciente adulto. Eh, Enfermedades pues exocrinas pancreáticas como la fibrosis quística o la pancreatitis, diabetes inducidas por drogas como el uso de los corticosteroides, pacientes con artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes que requieren el uso de corticosteroides por largo plazo, los pacientes con VIH que también requieren manejos inmunosupresores y eventualmente medicamentos que son como diabetogénicos, y los pacientes trasplantados que van a utilizar también esteroides de forma crónica también pueden producir diabetes. Como último, pues está la diabetes gestacional, que se diagnostica entre el segundo y el tercer semestre. También se puede presentar un poco después del parto, ¿no? Pero sí, acuérdense que si la mujer que ha tenido su bebé, que se está embarazada, perdón, y ya ha tenido un diagnóstico de diabetes previo, no es una diabetes gestacional, no se pueden equivocar con eso. Entonces, acá son los estados de la diabetes como tal. Son estados 1, 2 y 3 para pues evaluar cuáles son las características clínicas del diabético, ¿vale? Entonces estamos hablando de la diabetes tipo 1, ¿ok? Para que ustedes puedan como tener las características. Entonces, en la diabetes tipo 1, en el estadio 1, pues vamos a encontrar que existe la autoinmunidad, o sea, vamos a encontrar como tal los autoanticuerpos positivos, aunque el paciente va a estar normoglicémico, como tal presintomático, o sea, todavía no va a tener síntomas, pues se encuentran los autoanticuerpos, ¿sí? No va a haber intolerancia a la glucosa como tal, ¿vale? Ni va a haber como tal un aumento de la glucosa en ayunas. En el estadio 2 de estos pacientes está la autoinmunidad, ya va a haber disglicemia. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el paciente va a presentar alteraciones en la glucosa en ayunas o después o postprandial. El paciente no necesariamente va a tener síntomas, se encuentran los autoanticuerpos y vamos a encontrar que la glucosa en ayunas ya se encuentra en un rango entre 100 y 125 y postprandial, 2 horas postprandiales, ya encontramos a glucosas entre 140 y 199. Encontramos adicionalmente ya en estos pacientes una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. ¿Listo? O sea que ya vemos que hay alteración de forma importante de los niveles de glucosa y pues de forma más crónica. Ya en el estadio 3 de estos pacientes con diabetes tipo 1, entonces vamos a encontrar de verdad hiperglicemia, el paciente va a estar sintomático y pues ya tiene como tal los criterios de diabetes. Respecto a la hemoglobina glicosilada, pues la idea es que siempre se debe utilizar laboratorios que estén certificados, evitar que el paciente se haga la prueba de hemoglobina glicosilada en laboratorios de garaje, en laboratorios no reconocidos, porque pueden haber falsos positivos y falsos negativos y pues de eso depende o que el paciente se enferme muchísimo por no tener un diagnóstico, o que se le dé un diagnóstico de diabetes y se le inicie un tratamiento a un paciente que no lo requiere realmente, ¿vale? Si ustedes encuentran que el paciente en los niveles de glucosa en plasma no concuerdan con la hemoglobina glicosilada, pues por favor repitan los exámenes. ¿A qué me refiero? Que si ustedes tienen un paciente con una glucosa en ayunas bajitica, pero la hemoglobina glicosilada altísima, pues no les concuerda, repítanlo. O si el paciente, por tanto, tiene una glucosa en ayunas de 240, 300 y la hemoglobina glicosilada aparece como en 5, pues repítanlo porque probablemente está equivocado, ¿vale?
en pacientes con hemoglobinopatías como el sickle cell, se me fue el nombre. Ay, Dios mío, drepanocitosis, en pacientes con drepanocitosis, en el embarazo cuando están con anemia, cuando hay una deficiencia del 6-fosfato deshidrogenasa, en VIH, pacientes en hemodiálisis, pacientes que han perdido sangre de forma abrupta o que han recibido transfusiones, pacientes que están recibiendo eritropoyetina porque son pacientes renales crónicos, etcétera. Esos pacientes realmente pues no se benefician de hacer control con hemoglobina glicosilada porque como su nombre lo indica, esta prueba es dependiente totalmente de la hemoglobina. Entonces, si el paciente tiene patología en la hemoglobina, pues ustedes no pueden confiar en un diagnóstico de hemoglobina glicosilada. ¿Tienen alguna duda con esto? No, señora. No, pero Listo. O sea, queda clarísimo por qué no se debe pedir, etcétera. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a hablar de los criterios del diagnóstico de la diabetes. Entonces, paciente con glucosa en ayunas mayor de 126, ¿sí? Que haya tenido un ayuno mayor de 8 horas, ¿ok? Mayor de 126 en ayunas. O 2 No, horas, una pregunta. ¿sí? Disculpe. ¿Sí? O sea, el ayuno obviamente incluye todos los alimentos y también líquido, o sea, el agua también. ¿Agua es calórica? No. Que no tenga ingesta calórica. Si el agua no es calórica, pues si tomó agua con naranja, pues sí, ya eso no cuenta porque sí tiene calorías. Que no tenga ingesta calórica, ¿eso qué quiere decir? Agua, no hay problema, pero que hayan pasado 8 horas sin haber consumido nada que pueda aportar alguna caloría. Gracias. Listo. 2 horas postprandial por encima de 200. ¿Listo? Pero la idea es que realmente no sea postprandial, sino que sea postcarga de glucosa. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros le pedimos prueba a un paciente pre y postprandial, realmente la estamos embarrando, porque usted manda a 3 pacientes a hacerse la prueba. Uno se va y desayuna, entonces se pide una piña y un café. El otro se va, desayuna y se come 3 pan de bono, un buñuelo y un chocolate. Y el otro se va y desayuna con tamal. Pues entonces, ¿cómo podemos nosotros saber realmente si es por lo que se comió? Entonces, a nivel mundial, hay una prueba que es pre y post carga de glucosa que está estandarizada y se le da al paciente una carga de 75 gramos de glucosa. Yo creo que muchos de los que están aquí han hecho la prueba en algún momento, se las han mandado, que tienen que tomarse un líquido amarillo que sabe súper dulce. ¿Sí? ¿Alguno le ha tocado? Sí, 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 profe. señora. sí, Eh, doctora. Un líquido esa Sí, es rosado. señora. Esa es una carga que ya está estandarizada a nivel mundial y tiene 75 gramos de glucosa. Entonces, con eso uno está seguro que el paciente está recibiendo la carga exacta y se hace la prueba 2 horas posterior. Entonces, porque usted no puede saber si el paciente dice, ay, no, yo no voy a desayunar para que la prueba me salga buenísima, ¿sí o no? Entonces se hace el loco y se aguanta hambre las 2 horas, o va y se come una rodaja de piña, o por el contrario, ahí se desayuna un tamal, entonces usted no puede realmente saber qué fue lo que comió y cómo medir las calorías o la carga de glucosa que ingirió. Entonces la idea es que siempre pidan la carga de glucosa. O teniendo, entonces ya sabemos que es o mayor de 126 en ayunas o mayor de 200 postcarga, 2 horas postcarga, o una hemoglobina de glicosilada mayor de 6,5%, ¿vale? O en paciente con síntomas clásicos, entonces acuérdense de los síntomas clásicos que es polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso
y que adicional a esto usted le tome una muestra en sangre de glucosa, no importa, random, a cualquier hora, no necesita ser en ayunas, y esa muestra le salga por encima de 200. ¿Listo? Entonces, ¿quedamos claros en cómo se diagnostica? Sí, señora. Listo. Entonces, el screening para la diabetes tipo 1 se debe hacer pues realmente con con los anticuerpos antislote pancreático, que es la idea, es el anticuerpo ideal para hacerlo, ¿vale? Se le ofrece solamente a pacientes pues, que tengan parientes en primer grado con el diagnóstico de diabetes tipo 1, o sea, mamá, papá o hermanos, ¿vale? El hecho de que el paciente persista con autoanticuerpos positivos, aunque no tenga como tal disglicemia, pues ya como tal es un riesgo de presentarlo. Eso estamos hablando de niños. Yo normalmente no veo niños, pero sí veo adultos que ya tienen los diagnósticos de diabetes tipo 1. Pero pues como ustedes van a ver toda la población, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, ya hablando de la diabetes tipo 2 y la prediabetes. Entonces, la idea de hacer, Doctora, qué pena una pregunta. claro, sí, dime. Entonces, al paciente, digamos, con diabetes tipo 1 que está en estadio 1, entonces no le inicio tratamiento, o sea, solo lo inicio cuando está en estadio 3. Cuando está en estadio 2, Ah, ok, ya hay gracias. disglicemia, pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, entonces, paciente, la idea es que se haga un tamizaje como tal de los pacientes con diabetes tipo 2, encontrando o haciendo un acercamiento a los factores de riesgo, ¿vale? Entonces, sobre todo, pues, aunque sean pacientes asintomáticos. Entonces, la idea es hacer como los test de diabetes en pacientes asintomáticos, que sean adultos de cualquier edad, pero que tengan sobrepeso u obesidad. Entonces, en un índice de masa corporal mayor de 25, o si son asiáticos, mayor de 23, pero pues nosotros tenemos pocos asiáticos. Entonces, índice de masa corporal mayor de 25, que tienen pues más, uno o más factores de riesgo adicionales, ¿sí? También se le debe hacer a mujeres que tengan sobrepeso u obesidad y estén planeando quedar embarazadas o que tengan más riesgos de diabetes. Entonces, siempre una mujer que tenga sobrepeso y se acerque al consulta y diga, no, es que yo me quiero embarazar, siempre estar monitoreando y hacer controles de azúcar a estas personas. Se debe hacer a todos los pacientes por encima de 45 años, ¿vale? O sea, acuérdense que lo que estábamos hablando antes era adultos, o sea, mayores de 18 años, cualquier edad, pero que tengan sobrepeso. A partir de los 45 años se debe hacer tamizaje para diabetes, siempre, ¿ok? Si los exámenes de azúcar son normales, se deben repetir por lo menos cada 3 años si el paciente no tiene síntomas. Pero si el paciente tiene síntomas, se deben realizar antes, ¿sí? Se debe hacer entonces glucosa en ayuna, glucosa postcarga y hemoglobina glicosilada para hacer el test, o sea, para hacer el paneo, porque acuérdense que ustedes pueden tener una glucosa en ayunas muy buena, pero entonces puede aumentarse postcarga, eso quiere decir que ya hay una intolerancia a la glucosa, y si la hemoglobina, a la insulina, perdón, no a la glucosa, y si la hemoglobina glicosilada sale alta, pues ustedes ya tienen 2 de 3 y ya tienen un diagnóstico. Entonces, siempre cuando ustedes hacen tamizaje, háganlo con los 3 exámenes, por lo menos cada 3 años. ¿Listo? Si el paciente ya con prediabetes se identifica, se deben encontrar otros factores de riesgo cardiovasculares que se asocian, entonces dislipidemia, la obesidad, enfermedad renal, ya ustedes conocen todos los factores de riesgo cardiovascular, se deben identificar y tratar porque se potencia, ¿vale? Entonces, se debe hacer el tamizaje para diabetes tipo 2 en la pubertad, después de los 10 años, si el paciente, pues el adolescente, tiene sobrepeso,
¿vale? Que está por encima del percentil 85 del índice de masa corporal o que tiene una obesidad como tal que es mayor del percentil 95. Pacientes con VIH se le tiene que hacer tamizaje para diabetes con glucosa en ayunas antes de empezar la terapia antirretroviral. Después, al momento en que se haga algún cambio en la terapia antirretroviral y 326 meses después de empezar los medicamentos o después de cambiar los medicamentos, ¿vale? Si los exámenes son normales, ustedes se deben hacerle el chequeo anualmente. Entonces, estos son los criterios como tal, lo que acabamos de hablar, para hacer el tamizaje de los pacientes pues, adultos. Entonces, pacientes con obesidad, con sobrepeso, que tenga un índice de masa corporal mayor a 25, que tengan parientes en primer grado con diabetes, que tengan por etnia mayor riesgo. ¿Qué quiere decir? Pacientes de negros, latinos, nativoamericanos, asiáticos o de las islas del Pacífico, o sea, todos nosotros, que somos negros, latinos y de Pacífico, que tenga historia de riesgo cardiovascular, que sea hipertenso o que esté en manejo para hipertensión, que tenga dislipidemia, ya sea por hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que además esto les condiciona la posibilidad de hacer un síndrome metabólico por obesidad y por intolerancia a la glucosa, pacientes que sean sedentarios o que tengan alguna otra condición asociada como resistencia a la insulina, ¿vale? Pacientes con prediabetes que tengan una hemoglobina glicosilada por encima de 5.7, se tiene que hacer anualmente los exámenes para ver que no haya evolucionado a diabetes. Mujeres con el ovario poliquístico que tengan enfermedades cardiovasculares, pacientes por encima de 45 años, aunque no tengan ninguna de las anteriores, y pacientes con VIH. Entonces, bueno, esto es básicamente lo mismo. Criterio para la prediabetes. Ya habíamos hablado de diabetes. Esta es prediabetes. Entonces, ¿quién me recuerda cómo eran los criterios de diabetes? Eh, pues los de mayor a 125 en ayunas. Casi 126. Ah, sí, 126, sí, perdón. En mayor a 200 en 2 horas postprandial. Ajá. Mayor a 6,5% en el hemograma la hemoglobina glicosilada. Exacto. Y pues si presenta los síntomas cardinales, que es polidipsia, poliuria, pérdida de peso y muestras por encima de 200. Así es. Y en prediabetes, entonces tenemos ayunas mayor de 100, poscarga mayor de 140 y hemoglobina glicosilada que esté entre 5.7 y 6.4. Yo quiero que quede súper claro, ¿vale? Porque ustedes lo van a encontrar bastante, entonces tienen que saber la diferencia entre prediabetes y diabetes. ¿Aló? Sí, señora. Listo, bueno. Esta es una tabla que realmente pues hace parte de los estándares, pero pues nosotros no lo tenemos acá, pero la idea es que esta es una tabla que se utiliza en los consultorios en Estados Unidos, donde los pacientes, esto es como para que ellos lo autorrellenen y ellos mismos encuentren su riesgo de diabetes, ¿vale? Esto no lo usamos nosotros, pues, pero en Estados Unidos sí, por eso se los quería mostrar. Entonces la idea es que ellos rellenen estos mismos sus respuestas y teniendo en cuenta su resultado,
pueden ver su riesgo de presentar diabetes tipo 2. Realmente pues no es que lo usemos acá, pero quería mostrárselos porque es una ayuda útil para como está de moda la palabra, empoderar el paciente en cuanto a sus riesgos. Bueno, esto, pues en pacientes post-trasplantados, básicamente ustedes no manejan esto a no ser que vayan a trabajar como tal con un equipo de trasplante, pero pues la idea es que siempre se haga el tamizaje en estos pacientes que utilicen los corticosteroides a largo plazo. En los síndromes monogénicos, pues como tal que para hacer el screening de diabetes neonatal o que se le haya diagnosticado fibrosis quística o que tengan algunas otras enfermedades como tal. Eso tampoco lo manejan como los médicos generales, pero pues me gustaría que lo tengan en cuenta. En las diabetes monogénicas está esta que es la diabetes tipo MODY. Por favor, ténganla en cuenta, por favor, sospéchenla. ¿A qué me refiero? La diabetes como tal, acuérdense que es el Maturity Onset Diabetes of the Young. ¿Qué quiere decir esto? Que es una diabetes que podría ser una diabetes tipo 1, ¿sí? O sea, debería ser una diabetes tipo 1 porque como tal tiene un origen genético con alteración de anticuerpos, hay un defecto genético y hay una pérdida total de la producción de insulina, pero no aparece en el paciente infante, sino en el adulto joven. Son pacientes de 20 a 21 años, 18, 20 años, 21 años, que llega con flaco, ¿sí? Con azúcar muy elevada. Y ustedes dicen, pero pues si no es gordo, come bien, el azúcar está muy elevado, ¿por qué va a tener diabetes? Entonces, sospéchenla. No piensen que es una diabetes tipo 2 porque es un adulto, porque es un adulto joven, porque no tiene factores de riesgo, entonces sospéchenla, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya es un poquito más como más específico, pero lo que les estaba diciendo, diabetes que no tienen como tal las características de un tipo 1 o tipo 2, entonces pues sospechen la MODY, ¿vale? En la diabetes gestacional, entonces pues la idea es que se haga entre las semanas 24 y 28, que mujeres que no hayan tenido diagnóstico previo de diabetes, ¿sí? También no, a la semana y a las semanas 4 y 12 posparto, porque puede aparecer en el posparto inmediato la diabetes gestacional. No porque ya haya tenido el bebé significa que no es gestacional. Las mujeres que tienen diagnóstico de diabetes gestacional a largo plazo tienen mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2. Entonces, si una paciente tuvo diabetes gestacional, por favor, hacer chequeo cada 3 años. ¿Listo? O antes si hay síntomas de diabetes. Ya ustedes saben cuáles son. ¿Listo? Se le debe a estas mujeres hacer como un acercamiento muy claro en cuanto a los cambios de vida, a los hábitos, al riesgo, se le debe explicar el riesgo de presentar diabetes posteriormente para que tengan en cuenta pues el no ser sedentarios, el comer adecuadamente o incluso en algunos casos empezarle metformina de forma preventiva, pacientes que tienen prediabetes posterior a ser diagnosticados con diabetes gestacional, ¿vale? Entonces, bueno, ya eso queda claro. Eso es en diabetes gestacional, ¿cuáles son los criterios? Entonces, pues ustedes han hablar de la curva de glucosa, ¿sí?
Pero pues sinceramente, desde que yo hice mi residencia se hablaba que la curva como tal no se usaba, aunque a veces se usa, pues yo he visto que todavía lo usen. A mí me enseñaron que no, pero yo sé de ginecólogos que sí lo utilizan la curva como tal, que son este de abajo, pues que, ¿cómo es que se pone aquí eh, el láser? Ya. Este de abajo es el que, pues, el que les estoy mencionando. Hay ginecólogos que todavía lo utilizan, que después de dar la carga se toma muestra a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. A mí en mi residencia, los endocrinos me dijeron, no siempre, hágalo con el de 1 y 2 horas, ¿sí? Entonces es lo mismo, se le dan los 75 gramos de glucosa, en ayunas debe estar por debajo de 92, a la hora por debajo de 180 y a las 2 horas por debajo de 153. Ese es el que me enseñaron a mí. Sin embargo, el de la curva de 3 horas, entonces por debajo de 95 en ayunas, por debajo de 180 a la hora, por debajo de 155 a las 2 horas y por debajo de 140 a las 3 horas. ¿Ok? ¿Claridad o dudas? Todo claro. ¿Lo puedes decir un momentico? Por debajo, a las 2 horas por debajo de 150. Ya. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Claro. No entendí bien, entonces, o sea, lo que se recomienda ahora es hacer la curva, pero solo con Sí, la por precarga todos y a la hora y a las dos. No es necesario, pues esto no está estandarizado como tal que tienen que ser o el uno o el otro, se puede hacer cualquiera de las dos. Sin embargo, hay ginecólogos que optan por las 3 horas. A mí en mi residencia los endocrinólogos me enseñaron que se hiciera el de las 2 horas, que no era necesario someter a una mujer a estar 4 horas en un laboratorio, pues. Profe, ¿esa curva solo la hago en embarazadas? Esta curva solo es en embarazo, No, gracias. porque mira que hay que tomar a la hora y a las 2 horas. Cuando uno lo hace en personas no embarazadas, es precarga y a las 2 horas poscarga. No es necesario tomar a la hora. Ok, doctora, gracias. Gracias. Listo. Entonces vamos a hablar ya pues como tal de la prevención. Entonces, pacientes tipo 2 como mínimo anualmente se debe hacer control, ¿sí? Remitir estos pacientes a hacer como programas de cambios del estilo de vida, ¿vale? La idea es que por lo menos haya una pérdida de peso del 7% en pacientes obesos, aumentando la actividad física. Se recomienda por lo menos actividad física caminando muy rápidamente 150 minutos por semana, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Cuando usted le dice al paciente caminar más rápido o pues hacer un ejercicio vigoroso, significa que no se trata solo de sacar al perrito o de ir a ver pajaritos o de salir con la vecina a echar chisme, sino que usted le explica al paciente es que la idea es que usted camine y sienta que el corazón se le acelera, que usted suda, que usted de verdad está cansado, ¿sí? Para que realmente sea un ejercicio cardiovascular. Ahora, si es que el paciente está acostumbrado a no levantarse de la cama ni del asiento, el solo hecho que saque a capacidad del perro 30 a 40 minutos diarios, pues ya es una ganancia, es un cambio en el estilo de vida, ¿sí? Entonces, ustedes tengan en cuenta qué paciente tienen al frente para tomar las decisiones y dar las recomendaciones, ¿sí? Entonces, cambiar los patrones como tal. Acuérdense de las preferencias del paciente. Si el paciente dice, no, pues es que yo no tengo ni para pagar el gimnasio, no sé, no puedo salir a caminar en mi barrio porque si salgo me roban hasta las calzas, no tengo forma, pues entonces usted le opciones. Yo a mis pacientes en consulta les digo, usted no necesita pagar un gimnasio ni tiene que salir a la calle, es que me da pánico por el coronavirus. Quédese en la casa, coja la escoba, ponga música y baile.
Ya con eso tiene usted un cambio en el estilo de vida. Ya usted está haciendo ejercicio, no está gastando plata, no está poniéndose en riesgo. Entonces usted les puede dar opciones a los pacientes. No se cierre mentalmente a que tienen que ser gimnasios, salmón, espárragos. No, abran sus posibilidades al paciente, denle opciones para que el paciente se sienta a gusto con los cambios y se adhiera a ellos y realmente haya un cambio a largo plazo. ¿Listo? Que el paciente puede hacer el esfuerzo de pagar el gimnasio el primer mes, pero el segundo ya olvídense, no pueden, se quedaron sin lo del mercado, ¿vale? La metformina como tal para terapia como prevención de la diabetes tipo 2 se debe considerar en pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 35, ¿listo? Que tienen más de 60 años y mujeres que hayan tenido como tal diabetes gestacional ya diagnosticada previamente. Utilizar la metformina a largo plazo. Tengan en cuenta que estos pacientes se les debe hacer periódicamente un control de vitamina B12 porque puede promover la deficiencia de vitamina B12. Entonces, pídanle vitamina B12 por lo menos una vez al año al paciente que toma metformina, ¿ok? Acuérdense que como tal, la deficiencia de vitamina B12 se puede relacionar con anemia, con neuropatía periférica e incluso la deficiencia de vitamina B12 se relaciona con la aparición de Alzheimer, de demencias tipo Alzheimer. Entonces, mídanlo anualmente pacientes con uso de metformina de forma crónica. ¿Listo? La prediabetes se asocia como tal a un aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, recuerden buscar los factores de riesgo y hacer cambios en los que son modificables, el cigarrillo, el alcohol, la dieta, el sedentarismo, todos los que ustedes ya saben. ¿Listo? Se recomienda que haya una excelente comunicación con el paciente, que haya un lenguaje muy respetuoso y se escuche a los pacientes. Los que han pasado revista conmigo en la clínica, no sé si lo han visto, pero la intención es siempre escuchar al paciente, respetarlo, encontrar, cuando usted está hablando, usted puede que cuando salga de hablar con el paciente voltee los ojos y diga, este paciente está loco, está muy bien, pues usted puede pensar lo que usted quiera, pero mientras usted esté con el paciente y si usted quiere tener éxito con el paciente, lo ideal es que haya un trato respetuoso, que haya una buena comunicación, que el paciente confíe en usted, que no sienta que usted se está burlando de él, ni que lo está juzgando por obeso, ni que que lo trata como bebé pacientico, nada de eso, o sea, señor, señora, doña, don, eh, siempre con respeto, siempre haciéndole saber que su criterio, pues el criterio del paciente, para ustedes es importante, que ustedes lo tienen en consideración, que les parece valioso y que lo van a tener en cuenta en el manejo y en las decisiones que se tomen. Entonces usted pregúntele, ¿está de acuerdo? ¿Le parece bien? Porque hay pacientes que van a decir, no, doctor, yo no estoy de acuerdo, listo, entonces miremos qué podemos hacer. Pero siempre, por favor, sean muy respetuosos con el paciente, no lo juzguen, es que usted está muy gorda, es que con esa obesidad, nada, jamás. Explíquenle que la obesidad es una enfermedad, que usted está clarísimo en que no lo hacen a propósito, que usted sabe que es algo que es difícil de controlar, pero que se van a proponer a manejarlo juntos, que sí, o sea, siempre tengan en cuenta que para la persona que está sentada al frente, primero tiene espejo, no necesita que usted le diga directamente que es un obeso, ellos tienen espejo, ellos ya lo saben, pero entonces lo que ustedes necesitan es acercarse de una manera respetuosa para que el paciente entienda que eso es un problema. Y segundo, entiendan que ustedes realmente están preocupados por su salud y no por cómo se ven en apariencia, ¿ok? Siempre tratar de hacerlo de manera coordinada con un manejo multidisciplinario. Entonces, la idea es que ustedes busquen también el apoyo de los especialistas.
si el paciente tiene la oportunidad de tener un médico pues que se encargue de la parte funcional en cuanto al ejercicio, si tiene la opción del nutricionista, si tiene la opción de enfermería que esté pendiente de sus glucometrías, si la idea que vaya al dentista esté pendiente de sus encías, de sus dientes, que si tiene la opción de ver un podólogo para que estén pendientes de no generar realmente una pie diabético. Todas estas cosas sería una dicha, ¿no? Entonces hay EPS que tienen como tal la clínica de diabetes que les van a ofrecer todas estas opciones a los pacientes. Entonces aquí hay como tal, como los metas del paciente, del manejo del cuidado. Entonces, como tal, inicia realmente como en el acercamiento, encontrar cuál es el estilo de vida actual del paciente. Entonces, encuentren, identifiquen su estilo de vida actual, cuáles son sus comorbilidades actuales, hagan los exámenes de tamizaje de riesgo cardiovascular, de falla cardíaca, enfermedad coronaria y renal. Encuentren las características del paciente, ¿a qué me refiero? A la edad, a la hemoglobina glicosilada, al peso del paciente, ver si el paciente tiene dificultades emocionales, si el paciente realmente está motivado con el proceso o que si el paciente está deprimido con el proceso o tiene aprensión y encuentren cuál es el contexto socioeconómico y cultural del paciente. Una vez ustedes tienen esto identificado, pueden avanzar a lo siguiente, que es ver cuál es el impacto y cuáles son los factores específicos para encontrar las opciones de terapia. Entonces, encontrar cuál es como tal la meta individualizada de la hemoglobina glicosilada. Ya más adelante vamos a hablar de esto, en cuanto a que no todos los pacientes vamos a solicitar que estén por debajo de 7 hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces, se debe individualizar cuál es nuestra meta. ¿Cuál es el impacto del peso y de la hipoglicemia? Entonces, si el paciente tiene riesgo de hacer hipoglicemias y si realmente tiene la opción de pérdida de peso. Ver cuál es el perfil de los efectos secundarios de los medicamentos que se le están indicando al paciente o cuáles potencialmente podrían suceder. Ver como tal la dificultad del régimen, entonces si el paciente realmente tiene acceso a una frecuencia de controles, hacer una frecuencia adecuada de ir al nutricionista, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, y si realmente el paciente tiene forma de adherirse a las insulinas o medicamentos orales. Acuérdense que hay pacientes, por ejemplo, que dicen, no, es que usted le va a mandar una insulina que tiene que estar refrigerada 100%, pero es que el paciente vive adentro a Tumaco donde no tienen energía 12 horas del día y no tiene cómo refrigerar, o el paciente trabaja 12 horas del día en un desierto sacando petróleo, entonces pues no tiene cómo llevarse la insulina. Tengan en cuenta todos estos factores, ¿vale? La decisión de hacer un plan de manejo que sea en conjunto con el paciente, entonces involúcrenlo, enséñenle, hagan que el paciente sea el responsable, devuélvale la pelota al paciente. Es que usted le dice al paciente, es que realmente el 90% del éxito del manejo de la diabetes es de lo que usted haga en su casa, no de lo que yo le diga acá, porque usted y yo tenemos una consulta de 20, 30 minutos, pero usted se va para su casa y las decisiones las va a tomar usted. Si se pone la insulina es problema suyo, si come mal es problema suyo, si hace ejercicio es problema suyo. Entonces, devuélvanle la pelota para que el paciente se sienta realmente responsable de su manejo, pero ustedes deben ser muy claros en la enseñanza y en la educación del paciente. Encuentren lo que se llama un SMART Goals, que eso es en inglés por Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Limited. O sea, la idea es que las metas sean específicas, que sean medibles,
que sean logrables, que sean realistas y que tengan un tiempo límite. Entonces usted le dice al paciente, listo, usted llegó aquí hoy con una hemoglobina glicosilada de 11, vamos a empezar manejo, en 3 meses volvemos a hacer control y en 3 meses quiero que usted tenga la hemoglobina glicosilada en 10. Entonces el paciente probablemente como está motivado, usted lo está teniendo en cuenta, le está enseñando, el paciente le va a llegar con una hemoglobina glicosilada 9. ¿Por qué? Porque está motivado. Si usted lo trata de entrada, juzgado y de todo, el paciente le va a llegar con hemoglobina glicosilada en 15 porque está con piedra, porque no quiere, porque se rehúsa, etcétera. ¿Listo? Implementar el plan de manejo, hacer como tal un monitoreo, como ya lo hemos hablado, de todos sus de todos sus exámenes y del peso y de todas estas cosas. Y por último, hacer una revisión del plan de manejo, ver si están bien encaminados, ver si hay que hacer algún cambio, ¿sí? Y ver si, ver pues como tal, si tienen que seguir los controles en esa misma regularidad. Lo que les decía ahorita, tener en cuenta el uso del lenguaje, que sea neutral, sin juzgar, ¿sí? Que no tenga estigmas, que sea basado en el respeto. Bueno, entonces la evaluación inicial, pues encontrar el diagnóstico, hacer la clasificación, hacer pues como tal el paciente, que el paciente se involucre en todo esto, hacer las visitas de seguimiento y hacer las calculadoras de riesgo cardiovascular, el Framingham o lo que ustedes ya han revisado cuando hacen la revisión de riesgo cardiovascular. La idea es que se pongan las vacunas adecuadas, la de influenza, meningococo, neumococo, y en niños y adultos pues que tengan indicadas, en este caso pues la del COVID, en pacientes con diabetes. Estas son las vacunas recomendadas, si ustedes quieren tomarle foto, cada cuánto se deben poner, a mayores de qué edad, menores de qué edad. Me dicen si se las dejo o sigo. Bueno, supongo que sí, yo la tomo. Ya le tomamos foto. Estas son las de neumonía. Ya. Tétanos, difteria, zóster. Ya, doctora. Listo. Bueno, tener en cuenta que los pacientes con diabetes tipo 1 se le deben buscar otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo la tiroidea, ¿no? Entonces, o enfermedades enfermedades celíacas, etcétera. En pacientes que tengan dificultades cognitivas como Alzheimer, demencias, retraso mental, etcétera, se debe tener en cuenta en los regímenes de diabetes mucho más laxos, mucho más simples, evitar múltiples dosis de insulina, múltiples dosis de medicamentos, porque tienen mayores riesgos. Uno, de que se les olvide que se las ha tomado, entonces se la tome nuevamente. Si usted le manda a tomarse 7 pastillas al día, entonces el paciente va a decir, o sea que yo sí me la tomé y se va a tomar otra y ¡pum! Hipoglicemia. Tener mucho en cuenta esto, por favor. Bueno, pacientes que tienen pues, las enzimas hepáticas como la LT o hígado graso, la esteatosis hepática, hacer ecografías como tal cada año o cada 2 años para ver si hay fibrosis hepática y encontrar pues, signos de cirrosis como tal. ¿Listo? Esto es como, pues realmente es para ellos con lo que indican como cuáles son las metas de los controles y qué se debe pedir en cada control, pero ustedes ya esto lo tienen clarísimo. Ver que en cada control, pues el uso del tabaco, si se vacunó, todas estas cosas, si tienen el riesgo social bien controlado, el peso, pues todas estas cosas hacerlas como cada año, etcétera, etcétera. Esto ustedes ya lo tienen más, vale, claro. ¿Cuáles son los riesgos de hipoglicemia? Se deben tener en cuenta. Entonces, el uso de insulinas o secretagogos de la insulina como las sulfonilurias y las meglitinidas, que eso no se utilizan acá, pero las sulfonilurias sí.
tener falla renal o disfunción hepática, ¿sí? Diabetes de muy larga data, pacientes frágiles o de edad avanzada, pacientes con dificultades cognitivas, pacientes con respuesta contrarregulatoria deficiente, que no se dé cuenta que hace hipoglicemia. ¿Eso qué quiere decir? Que hace hipoglicemia y es asintomático inicialmente. Entonces, estos pacientes hay que tener muchísimo cuidado. Pacientes que tengan dificultades pues físicas o intelectuales en la respuesta. Entonces, si el paciente hace hipoglicemia, pero el paciente no puede caminar o no puede hablar, no tiene cómo avisarle a nadie que hizo la hipoglicemia, pues va a tener problemas. El uso de alcohol y la polifarmacia. El uso concomitante de IECAS, de bloqueadores de receptores de angiotensina, o sea, los ARAS, y los beta bloqueadores no selectivos pueden aumentar el riesgo de hipoglicemia, ¿vale? ¿Esto les queda clarísimo? ¿Quieren tomarle foto? Ya, doctora. Bueno. La idea es que cuando un paciente les llega ya con el diagnóstico de diabetes, ustedes hagan una serie de remisiones y si los tienen en el grupo, en la clínica de diabetes, pues mejor, pero que tengan en cuenta esto. La idea es que los pacientes con diabetes sean valorados siempre por oftalmología, ¿sí? Que se evalúe que no haya una retinopatía diabética de entrada, que haya un proceso de planificación familiar en mujeres con edad reproductiva, o si la paciente quiere quedar embarazada, se haga una planificación familiar hasta que la diabetes esté bien controlada. Nutricionista, odontólogo, ¿sí? Educación del paciente en el cuidado, autocuidado, ¿vale? Psiquiatría o psicología si el paciente ustedes consideran que lo requiere y otología si el paciente les menciona que tiene problemas de audición. ¿Listo? Tener en cuenta en pacientes que tienen síntomas de hipogonadismo como disminución de la libido, disfunción eréctil y tener en cuenta los niveles de testosterona en pacientes con diabetes. Se puede relacionar bastante. Adicionalmente, el hecho de que haya una diabetes mal controlada y haya una alteración vascular periférica como en los miembros inferiores, en los ojos, igual como la retinopatía, se puede producir también alteración vascular en el pene que va a llevar a una disfunción eréctil. Entonces, ténganlo en cuenta, háblenlo con su paciente y que el paciente no tenga temor o vergüenza de hablarlo con ustedes. Entonces, háblenlo sin la risita, sin el tabú, sino directamente como profesionales. Usted explíquele a su paciente, vea usted, si usted no se controla podría tener estos síntomas, es importante que si usted los presente me lo haga saber para tener un manejo adecuado, para hacer, ¿sí? Entonces siempre muy claros con estas cosas, no se lo oculten al paciente. Entonces, pues lo que hablábamos, la educación al paciente, que ellos tengan todas las herramientas para hacer su manejo de forma, pues como autóloga en casa, ¿vale? Hacer pues las metas del peso, las metas de nutrición en los pacientes. Acá hay unas recomendaciones del manejo nutricional, no me voy a adentrar en esto, solamente quiero que sepan que en las guías están mencionadas, si ustedes quieren tomarle fotos, si les interesa todo el aspecto nutricional, es maravilloso. Acá pues se hablan de unas metas como tal del colesterol, de cuáles son la efectividad, cuál es la idea del balance energético de los pacientes como tal, la idea de pérdida en porcentaje de peso de los pacientes. ¿Cuál es la idea de los patrones alimenticios? Tener en cuenta que hay pacientes que hacen atracones de carbohidratos y los pacientes que son comedores nocturnos, que en el día, no es que yo doctor, yo ni como, pero se levanta a las 11 de la noche de la cocina y se pega unos atracones brutales. Entonces tener en cuenta que hay diferentes patrones de alimentación. La adecuada utilización de los carbohidratos, si ustedes quieren tomarle foto a esto, tómensela, ténganlo en cuenta.
para que puedan ustedes acercarse a su paciente con como estas indicaciones y estas, pues sí, como consejos como tal. Acá hablan de las proteínas, de los lácteos, de los micronutrientes, de los suplementos herbales que no tienen realmente pues mucha evidencia, pero hay algunas como la canela que podría mejorar los resultados de la diabetes, aunque pues se puede utilizar la canela como tal, puede bajar los índices de glicemia. Entonces, pues realmente estas son cosas muy específicas que pueden ayudarles a ustedes si les interesa bastante y que les puede ayudar con las recomendaciones nutricionales a sus pacientes, ¿vale? Si aquí me dicen si le van a tomar foto o sigo. Listo, Doc. Bueno, la actividad física como tal, en los adultos, la idea es como hacer que el paciente pueda hacer 150 minutos o más de forma moderada a vigorosa por semana, o por lo menos 3 veces a la semana, que no sea más de 2 días consecutivos sin hacer actividad física, ¿sí? Entonces la idea es que sea por lo menos día de por medio. O si hace 2 días descanso, el tercero tiene que hacer ejercicio. ¿Listo? Con un mínimo de 75 minutos por semana. La idea es que se pueden hacer diferentes tipos de ejercicio. No necesariamente tiene que ser aeróbicos, brincar, nada de esto. Pero pues con que les decía yo, pacientes que son realmente sedentarios, el hecho de que haga una actividad física por 30 minutos, si sea caminar, hacer tai chi, yoga, cualquier tipo de actividad física ya realmente es algo beneficioso. Acuérdense que un paciente de 80 años probablemente no va a salir a trotar, pero miren, el tai chi, el estirarse, el salir con el palito de la escoba a caminar al parque. Ustedes los han visto. Yo sé que todos han visto al grupo de abuelos haciendo caminata con su palito de escoba. Eso ya como tal es un beneficio en contra de estar sentado viéndose la telenovela. ¿Listo? Bueno, hacer las tareas del hogar, el housework o el hacer jardinería como tal cuenta. Entonces, si usted le dice, pues housework no es ir a lavar platos, es barrer la casa y usted lo alienta a que la barra 2 veces. Usted dice barra y vuelva y barra. Trapee y vuelva y trapee. Pase 2 veces. Eso ya como tal es un ejercicio bastante vigoroso. Si me preguntan a mí, es súper vigoroso. Yo quedo de recoger cuando hago aseo en mi casa, por eso no lo hago. Entonces, eso realmente es importante, sirve. Entonces, esa es una paciente o un paciente que no necesita pagar un gimnasio ni nada por el estilo y va a tener un cambio en su estilo de vida. El cigarrillo, claramente, la idea es que el paciente deje de fumar. Aliéntenlo, no lo regañen, no lo juzguen, pero aliéntenlo, explíquenlo el riesgo, explíquenle el riesgo de la pérdida de la erección del pene, de la pérdida, la posibilidad de perder las piernas, del infarto por el riesgo cardiovascular, del infarto al cerebro, de todas esas cosas, enséñenselo. Como tal, el uso de cigarrillos electrónicos pues en últimas no ha demostrado, no hay como muchos estudios al respecto, pero pues si el paciente va a cambiar de cigarrillo convencional a cigarrillo electrónico ya es un cambio, ¿listo? Lo ideal es que no haya ninguno de los dos, pero ya es un cambio. Entonces, la idea de las metas, entonces vamos a hablar de la hemoglobina glicosilada. Esto me gustaría que lo tengan muy en cuenta. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una hemoglobina glicosilada en 5,
Eso quiere decir que los últimos 3 meses el promedio de glucosa de este paciente está en 97 por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le hiciera a una persona una glucometría cada hora, o sea, 24 glucometrías diarias durante 3 meses, el promedio, o sea, de esto va a ser 97. Glicosilada en 6, 126. Glicosilada en 7, 154. Glicosilada en 8, 183. Glicosilada en 9, 212. Glicosilada en 10, 240. 11, 269. 12, 298. Yo he tenido pacientes con glicosiladas de 15. Entonces, imagínense ustedes cómo iba esto. No sé si le quieren tomar foto o sigo. Sí, ya, doctora. Bueno. Una hemoglobina glicosilada para un paciente que no esté embarazado, la idea es que esté por debajo de 7% sin riesgo de hipoglicemia. ¿Listo? Por debajo, la meta, o sea, la meta para mí, para mi esposo, para cualquiera, la idea es que sea por debajo de 7%. Si el paciente tiene, perdón, ay Dios mío. Entonces, si el paciente tiene pues las opciones de estar por debajo del 7%, se va a beneficiar muchísimo más que cualquier otro paciente. Pero si el paciente tiene riesgo de hipoglicemia, la idea es que no esté por debajo de 7. Ustedes no lo presionen a estar por debajo de 7, sino por debajo de 8. ¿Cuáles son estos? Los pacientes que tienen una esperanza de vida un poco más corta, ¿sí? O sea, que son pacientes más viejos, que tienen enfermedades más crónicas, que tienen enfermedades como cáncer, cualquier otra cosa, que tienen pacientes con demencias, que están postrados, que tienen enfermedades avanzadas de Parkinson, etcétera, etcétera. No sean tan estrictos, sean más laxos y denle una hemoglobina glicosilada por debajo de 8, ¿vale? Ya les voy a mostrar. Estos son los criterios como tal. Entonces, ¿cuándo soy más estricto y cuándo soy menos estricta? Entonces, pacientes con riesgo potencial asociado a hipoglicemia o a efectos adversos de los medicamentos, que son los pacientes que les acabo de mencionar. Entonces, si yo tengo bajo riesgo de presentar hipoglicemia, de tener efectos adversos, soy más estricta. Si tengo alto riesgo, soy menos estricta. Si el paciente está recién diagnosticado, soy más estricta. Si el paciente tiene un muy largo tiempo de ser diabético, soy menos estricta. Si el paciente tiene una esperanza de vida larga, soy mucho más estricta. Si el paciente tiene una esperanza de vida corta, pues soy menos estricta. Si el paciente tiene enfermedades importantes, comorbilidades importantes ausentes, soy más estricta. Si yo tengo estas enfermedades, soy menos estricta. ¿Listo? Enfermedades cardiovasculares ya establecidas que no están presentes, soy más estricta. Si ya están presentes, soy menos estricta. Si el paciente como tal está muy motivado, tiene buen cuidado, tiene buen grupo de apoyo, tiene capacidades, soy mucho más estricta. Si el paciente realmente tiene pocas posibilidades de adherencia, si no está motivado, si no tiene grupos de apoyo, si no tiene apoyo familiar, soy mucho menos estricta. Y pues lo mismo, si el paciente pues tiene como esas opciones. Entonces, las metas, hemoglobina glicosilada por debajo de 7, en ayunas la paciente debe estar entre 80 y 130 y postprandial por debajo de 180. ¿Listo? Estas son las metas como tal en pacientes no embarazados.
en el ideal, en el paciente que no tiene riesgo de hipoglicemia. ¿Listo? La idea es que el paciente pues esté entre 70 y 120 idealmente. Acá dice 80, en el anterior dice 80, 130, pero lo ideal es que el paciente esté entre 70 y 120 en pacientes que no tienen riesgo de hipoglicemia. Si tiene riesgo de hipoglicemia, pues ustedes sean un poquitico más laxos, ¿vale? En el manejo de la hipoglicemia, pues se ha utilizado el glucagón como tal, como para contrarrestar la hipoglicemia. Sin embargo, en Colombia es muy difícil que eso se haga, más bien se evita que se produzca la hipoglicemia. El glucagón no es tan fácil de utilizar y pues difícil mandárselo a la casa a los pacientes, entonces pues no se utiliza. Lo ideal siempre es prevenir las hipoglicemias. Acuérdense que es mucho más peligroso una hipoglicemia que una hiperglicemia. Las hipoglicemias pueden presentar pérdidas de la conciencia, muertes. Una sobredosis de insulina puede llevar a la muerte en minutos. Entonces, siempre la hipoglicemia se debe evitar a toda costa. ¿Cuáles son las clasificaciones de la hipoglicemia? En la nivel 1, una glucosa por debajo de 70 y mayor de 54, o sea que esté entre 54 y 70. ¿Listo? Nivel 2, que esté por debajo de 54 sin síntomas. Nivel 3, que esté por debajo de 54, pero que haya como tal una alteración mental y física que requiera un tratamiento urgente. Manejo de la obesidad, ya lo hablamos, tenemos las opciones entre índice de masa corporal entre 25 y 27, ¿sí? O sea, que esté por acá. Manejo con dieta, ejercicio, cambios en el comportamiento. Si está entre 27 y 30, ya se deben utilizar tanto los cambios de comportamiento con dieta, ejercicio y tal, y pensar en farmacoterapia. ¿Sí? Hay medicamentos que se utilizan para el manejo de la obesidad, ya se los voy a mencionar. Y pacientes con índice de masa corporal con mayor de 30 con diabetes tipo 2 y ya se han utilizado todas las demás, también se puede considerar la cirugía metabólica, que es el bypass gástrico. ¿Vale? Entonces, si el paciente, pues, tener en cuenta los medicamentos para pérdida de peso, ya se los voy a mencionar, son estos. Acá nosotros utilizamos realmente de todos los que hay aquí, el Orlistat, el Topiramato, el Bupropion y la liraglutida. Ahora también se utiliza la semaglutida, ¿vale? No me voy a detener acá porque esta no es la idea de la charla, pero pues saben que existen estos medicamentos. Entonces ya vamos a hablar de la terapia farmacológica como tal, de la diabetes. Entonces se debe tratar los pacientes, muchas veces en pacientes con insulinas, con medicamentos orales, entonces tener en cuenta mucho el riesgo de no adherencia a estos pacientes. La metformina como tal se prefiere como manejo farmacológico inicial en pacientes con diabetes tipo 2. Una vez iniciada se debe continuar la metformina por el tiempo que sea tolerada y no se contraindique y adicionar otros medicamentos a la metformina, ¿listo? Incluyendo la insulina. No necesita ser retirada la metformina a no ser que el paciente no la tolere o que ya pues no sea segura, por ejemplo, por enfermedad renal. La idea es que la combinación de medicamentos o de terapia combinada de forma temprana se considere en pacientes en los que haya como tal una falla del tratamiento al momento de ser iniciada y ustedes ya vean que definitivamente la metformina sola no funcionó. ¿Listo? La idea es que la insulina sea introducida de forma temprana como tal,
cuando haya evidencia de catabolismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente esté perdiendo peso. Usted ve que el paciente pierde y pierde y pierde peso. ¡Pum! Insulina porque el paciente está en un estado catabólico. Si los síntomas de hiperglicemia están presentes, o sea, polifagia, polidipsia, poliuria, a pesar de manejo con antidiabéticos orales. Y cuando la hemoglobina glicosilada está mayor de 10, ya tiene indicación de uso de insulina. ¿Listo? Cuando los niveles de glucosa están por encima de 300, deben ser introducida la insulina. No me voy a detener aquí como tal. Estos son todos los medicamentos que tenemos para el uso. Si ustedes quieren tomarle fotos, si no ustedes, yo después les puedo mandar esta presentación. Pero la idea es que existen múltiples medicamentos que no me voy a detener en ellos realmente, porque eso es toda otra presentación, los antidiabéticos. Acá como tal están, pues como la primera línea de manejo siempre es la metformina, adicional a los cambios de vida. Acuérdense, el tiempo los cambios de la actividad física, etcétera. Entonces, si aparte de la metformina ustedes encuentran que hay establecidos como tal factores de riesgo cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad renal, etcétera, si no, entonces ustedes pueden proceder como tal a una meta individualizada de la hemoglobina glicosilada, teniendo en cuenta entonces la idea es disminuir el riesgo de hipoglicemias. Pueden utilizar los DPP-4, los GLP-1, los SGLT2, las teocirinedionas, ¿sí? Y hacer múltiples combinaciones teniendo en cuenta todo esto. Si el paciente no tiene si el paciente no tiene acceso a estos otros medicamentos y lo tiene que comprar de forma particular y no tiene plata, tener en cuenta la sulfoniluria, las teocirinedionas. Acá están los pacientes que tienen como tal factores de riesgo cardiovascular ya establecidos, considerar de forma independiente, entonces el uso de estos medicamentos en estas combinaciones. Ustedes pueden tomarle foto a esto si lo desean, si quieren, ¿sí? Me avisan si ya le tomaron foto. Me parece que para ustedes es útil. Sí, doctora, ya. Espérame un segundito. Entonces, intensificación de las terapias inyectables como tal. Entonces, se pueden pensar los GLP-1 antes de pensar, por ejemplo, en la insulina si ustedes lo desean, ¿sí? Si ya el paciente está con GLP-1, pues no se deben introducir otros similares, ¿listo? Y se prefiere el uso de insulinas, utilizar insulinas basales. Esta es la forma pues de insulinización, generalmente se insuliniza con 10 unidades al día. Yo no quiero como meterme mucho en esto de los medicamentos porque eso es todo otro manejo. La idea era como hablar del manejo de la diabetes de forma ambulatoria, pero la insulinización, los antibióticos orales y todo eso es toda una charla muy larga. Tómenle foto a esto, léanlo ustedes por su cuenta, tengan en cuenta lo que yo les estaba diciendo, esto tiene unas guías, esto es muy práctico, léanlo, utilícenlo, pero pues la idea no es como adentrarnos tanto en esto hoy, ¿listo? Quería hablarles de las metas, de todo esto, pero esto de la parte farmacológica ya es otro cuento. Entonces me dicen si le tomaron foto. Sí, señora. Aquí sigue. Por eso les decía, esto realmente es largo y es más complejo, pero me gustaría que lo tengan, que lo lean, que lo interioricen, que sigan estos flujogramas,
para esto, pero pues igual ustedes en este momento no están haciendo manejo como tal de farmacológico, pero está bien que lo lean, que lo conozcan, ¿sí? Que vean cómo se insuliniza, los regímenes, no se los tienen que aprender ahora, pero sí que se familiaricen con ellos. ¿Me avisan? Ya, doctora. Listo. Entonces, esto realmente es una tabla del costo de los medicamentos para que ustedes vean que hay unos que son muy caros y otros que no son tan caros. ¿Sí ven? La semaglutida es carísima. Bueno, todo esto para que vean, pues cuando ustedes tengan en cuenta que los pacientes no todos pueden pagar lo último en guarachas, no porque ustedes formulen lo más caro son mejores, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Estos son los precios. Tener en cuenta entonces las complicaciones microvasculares de los pacientes. Perdón, me está entrando mi hija. Bueno, entonces tener en cuenta que están las complicaciones microvasculares en los pacientes, entonces por lo menos una vez al año hacer una microalbuminuria y una albúmina urinaria, ver que el paciente no esté perdiendo proteínas, que no esté haciendo una nefropatía como tal. Entonces, los pacientes que tengan diabetes por más de 5 años deben tener muy en cuenta esto a pesar del tratamiento. Paciente con una albúmina urinaria por encima de 300, creatinina o con una filtración glomerular entre 30 y 60, se debe hacer monitoreo por lo menos cada 6 meses o cada 3 meses. ¿Listo? Optimizar siempre la glucosa en los pacientes que tienen enfermedades renales para evitar la progresión de estas enfermedades. Utilizar, tener en cuenta los SGLTP, los inhibidores de SGLTP2 en estos pacientes. La dapagliflozina, por ejemplo, ha mostrado disminuir el riesgo de progresión de falla renal y de microalbuminuria, de proteinuria. O sea que estos pacientes realmente se benefician de estos medicamentos, ¿vale? Ya se utilizan incluso en pacientes sin diabetes, en falla renal y en falla cardíaca. O sea que los inhibidores de SGLTP2 son una maravilla en este tipo de pacientes, tenerlos en cuenta siempre. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, utilizar los medicamentos como tal, los LP1. La idea es que también se utilicen los ARA-2, los DIECA, no tienen que descontinuarlos como tal. ¿Listo? Bueno, esto es muy farmacológico y pues no quiero como meterme en esto. Tener en cuenta siempre la creatinina, el potasio, muchachos, recuerden que la espironolactona, recuerden que el losartán puede tener alteraciones en el potasio, en hiperpotasemia. La hidroclorotiazida puede disminuir el potasio, puede aumentar la glucosa. Siempre ténganlo en cuenta, niveles de potasio. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre medirlos, porque estos pacientes pueden tener muchos trastornos hidroelectrolíticos que pueden afectar el ritmo cardíaco, hacer arritmias, la falla renal, etcétera, etcétera. Entonces, tengan en cuenta que el paciente, por los medicamentos, puede presentar otras patologías. ¿Listo? Bueno, nada. A remitir al nefrólogo en caso de ser necesario. Pilas con la neuropatía. La neuropatía debe ser diagnosticada de forma temprana. Entonces, siempre en los pacientes con diabetes
hacer un examen físico bien, bien, bien estructurado, evaluar si el paciente tiene otros síntomas como tal de neuropatía, entonces que haya diferencias en la sensibilidad del paciente al tacto, al calor, al, a la vibración, yo no me acuerdo si a ustedes les ha tocado de pronto cuando hacen, cuando revisan reflejos, se acuerdan que el martillo abajo tiene como un tornillito y ustedes lo sacan y es un chucito y a veces es como como ay, ¿cómo se llama? ¿Un pincel? ¿Lo han visto? Como unos pelitos. Sí, como una escobita. Eso, como una escobita. Háganle con eso es para precisamente evaluar neuropatías. Entonces usted coge esa escobita y le hacen ambos pies y usted dice, siente aquí, siente más en este o siente más en este. Ustedes con eso empiezan a evaluar y el paciente le va a decir, no, yo no siento nada en la derecha o no, yo siento más en la izquierda. Ya con eso ustedes dicen, uy, aguas. Este paciente está empezando a presentar neuropatía porque ya hay una diferencia en la percepción, en la sensibilidad. ¿Listo? Revisen muy bien a sus pacientes en riesgo de neuropatía, porque este paciente que no tiene una buena percepción, que no siente bien, es el paciente que se va a chuzar en la calle, en la casa, no se va a dar cuenta, se va a infectar y va a terminar amputado. ¿Listo? Pilas con el cuidado de los pies, enseñarle al paciente que debe siempre secarse bien entre los dedos para que no se ponga las medias, se le quede humedad, se haga de pronto fisuritas en la piel que se puedan infectar y lo mismo, que haga un pie diabético por no darse cuenta, ¿listo? Entonces siempre tener en cuenta el cuidado de los pies, que se revise que se seque bien y que siempre antes de acostarse se revise los dedos, las regiones interfalángicas, que deje de fumar, que tenga todos estos cuidados bien importantes. ¿Listo? Los síntomas de claudicación. Acuérdense el paciente que le dice es que yo camino pero tengo que sentarme porque me duelen las piernas al caminar una cuadra. Una vez me siento, el dolor me quita. Eso es claudicación intermitente. Ya eso es un riesgo importante, ya eso es un signo importante, perdón, de enfermedad vascular periférica. Ese es el paciente que tiene riesgo de terminar amputado por enfermedad arterial oclusiva. ¿Listo? Bueno, remitir al cirujano cardiovascular, si hay claudicación. Bueno, evitar el cigarrillo, lo mismo, todo lo que ya les acabo de decir. Entonces, ¿cuáles son los pacientes con riesgo de úlcera o de amputaciones eventuales? Pacientes con pobre control glicémico, con neuropatía periférica, pacientes que fumen, con deformidades en los pies, que se puedan golpear fácilmente, que tengan callos preulcerados, que tengan pues historia de úlceras, historia ya previa de amputación, etcétera. Tener en cuenta en pacientes adultos, entonces pacientes que tengan buena nivel cognitivo, pues tener las metas, ya tómenle foto a eso, las metas de la hemoglobina glucosilada por debajo de 7, hacer los ajustes adecuados, etcétera, etcétera. Pero si el paciente adulto mayor que tiene las enfermedades como tal ya mencionadas, pues tener en cuenta la hemoglobina por debajo, glicosilada por debajo de 8 y tener estas otras como acercamientos al paciente, las consideraciones, es lo que quiero decir, ¿vale? Simplificar todos los regímenes y tener en cuenta pues la polifarmacia. Esto es lo mismo, o sea, son como las consideraciones a tener en estos pacientes adultos mayores
que tienen como diferentes enfermedades, que tienen dificultades en la rehabilitación a corto plazo, que ustedes saben que es un paciente que se va a quedar postrado, entonces ténganlo en cuenta. Pacientes que, por ejemplo, están al final de la vida, evitar siempre la hipoglicemia, entonces como tal no tener en cuenta una meta de hemoglobina glicosilada, no piensen ya en eso. La meta realmente es promover como el confort, disminuir el dolor, o sea que en estos pacientes que están al final de la vida con un cáncer avanzado, etcétera, ya no lo molesten con la hemoglobina glicosilada, no lo regañen porque se tomó la malteada de chocolate, ya estos son pacientes que ustedes no deben ser estrictos de ninguna manera. ¿Listo? Eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta y que tengan ese mensaje también, que hay pacientes a los que definitivamente ya no los vamos a molestar más, que ya los dejamos, que pues que no vale la pena pelear con ellos. Estos son pacientes que ya pues probablemente ni siquiera los vayan a amputar, nada de eso, ustedes ya no están previniendo nada, ya el paciente eventualmente va a morir a corto o mediano plazo. ¿Listo? En el manejo de las embarazadas, entonces pues acuérdense de la planificación familiar. La idea es que la meta de hemoglobina glicosilada sea por debajo de 6.5, ¿listo? Con esto se van a reducir los riesgos de anormalidades congénitas, riesgo de preeclampsia, riesgo de macrosomía y complicaciones durante el parto también. ¿Listo? O sea que la meta de la hemoglobina glicosilada en pacientes embarazadas no es 7, es debajo de 6.5. Quiero que eso les quede súper claro en los mensajes finales. ¿Listo? La paciente también debe ser manejada multidisciplinariamente con nutrición, dentista, etcétera, etcétera. O oftalmología, evaluar retinopatías, etcétera. Ya ustedes vimos cuáles eran las metas en los exámenes, entonces glucosa en ayunas, 1 hora post carga y 2 horas post carga. Ya esto lo habíamos visto. Entonces, pues la idea es que hayan componentes importantes del manejo de la dieta, del manejo farmacológico, ¿listo? En pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 con preeclampsia se le debe administrar aspirina, siempre, ¿listo? En el cuidado postparto, pues la idea es que los pacientes postparto inmediato, la resistencia a la insulina disminuye de forma impresionante. Entonces, pilas con la hipoglicemia en estos pacientes. Hablar pues como tal de planificación de familiar postparto inmediatamente y buscar a las 4 y 12 semanas nuevamente si hay alguna disglicemia. Hacer controles cada 3 años, como ya habíamos hablado. Y esto es todo. Muchachos, ¿alguna duda?